agosto de 2018. Participan, tienen una media de la edad entre 34.47 años. Ya, la regresión sometida a personal donaciones o ratio. La cantidad total de personas, ¿cuál ha sido? ¿Sabes cuál es la población total del estudio? Sí, doctor, espera un momento. Es de 2.358 participantes. 2.000, ¿cuánto? 358, doctor. 2.358. Discusión. Medidas. Exponente. Conocimiento. También acá vamos a tener dificultades porque no ponen los datos, la tabla de frecuencia. Solamente te ponen medias de registrados y no registrados. O a no ser que esto sea media N, dice. 419, no. Entre registrados y no registrados. La edad, género, educación, religión, actitud. Mira, acá incluso la actitud te pone como 3.63, o sea, es un rango, no te dicen cuántos tienen buena actitud y cuántos no. Solo te dice su puntaje. Ay, caramba. Todo eso es escrito en el manuscrito. Pero no está. Categoría P. Educación. Área regional. Mención. Actitud. Por acá tengo el dato, solo esto. Acá ya hay resultados, pero no están los números. A no ser que tengamos que leerlo todo. Logísticos. Actitud 2.9. No dice cuándo o cuántos. Doctor, ¿le paso otro estudio? ¿Tienes pero la tabla de frecuencias ahí? En ese estudio que tienes la tabla de frecuencias. La desventaja de tener solamente tablas con resultados es que, si bien es cierto, sabes que el OR es significativo, que es lo más importante, ¿no? Pero no sabes de dónde sale. Este 2.91, a ver dónde está, este 2.91, con intervalo de 205 a 412, no sabemos de dónde sale. No sabemos cuántos fueron los que tuvieron la actitud positiva, cuántos fueron los de la actitud negativa.
Y eso dificulta pues el cálculo, al menos para que ustedes lo puedan ver bien. Sí. ¿Tienes otro con una tabla de frecuencias? Doctor, también tiene resultados, solo los resultados. Pero es más, se acerca más al estudio. Ya, pero en todo caso no vas a poder utilizar esto porque, como te decía, son factores asociados al registro. Al registro. Y toma en cuenta como uno de esos factores a la actitud. O sea, es la actitud para decir, sí, póngame en el DNI que sí voy a donar. Con la predisposición con la que va a hacer su registro. Que es diferente. Tú quieres estudiar otra cosa. La actitud frente a la donación, no frente al registro mismo. Entonces no se parece a tu estudio. Bueno, se parece, pero no tiene el mismo objetivo de tu estudio. Mira, ya hemos revisado tres trabajos y no están eligiendo bien el estudio. Yo espero ya que con estas indicaciones estén un poquito más ubicados porque necesitamos elegir estudios correctos. Les voy a enseñar cómo es que se elige el estudio y cómo van a ponerlo en su tesis. ¿Ya? Aquí está. Este es un ejemplo. Ya para empezar, el estudio, el problema general del estudio es verificar si el COVID o la COVID es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo en gestantes, atendidas en el Hospital Regional de Cusco en el 2021. En este caso, la variable independiente es el COVID y la variable dependiente es el desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, vuestros compañeros han elegido un estudio de casos y controles, ¿sí? En donde van a tener las gestantes con los trastornos de hipertensión inducida por el embarazo y gestantes sin hipertensión inducida por el embarazo. Son casos, controles. Y retrospectivamente en el pasado van a buscar cuántas de ellas tenían COVID y cuántas no. Igual, en el grupo de gestantes sin hipertensión, cuántas de ellas tuvieron COVID y otras cuántas no. La población, ¿sí? Cuando pongamos el 3.3, que es población, descripción de la población, ¿a dónde pertenece? ¿A qué grupo de estudio estamos refiriéndonos? En este caso, va a incluir a gestantes atendidas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital Regional del Cusco, en el periodo entre enero y diciembre del 2021. Delimita el estudio, este es el marco muestral. Criterios de inclusión y exclusión. Si tenemos casos, tenemos criterios para incluir el caso, ¿sí? Y tenemos criterios para excluirlo. Por otro lado, tenemos criterios para incluir a un control. ¿A quién vamos a llamar control? Y criterios de exclusión para el control. ¿Ya? Un ejemplo. ¿A quién llamamos caso en esta ocasión? Aquellas gestantes con 20 semanas o más de edad gestacional hasta 12 semanas posparto. O sea, estamos hablando de puerperio. Otro criterio es gestantes con diagnóstico de alguno de estos trastornos hipertensivos del embarazo, según el ACOG. ACOG es una guía, una asociación ginecobstétrica. Y la gestación tiene que ser única. ¿Ya? Cumple con estas condiciones, tiene más de 20 semanas, tiene el diagnóstico de hipertensión y tiene un solo hijo, o perdón, una sola gestación. No es producto múltiple, no es gestación múltiple. Si es así, se incluye como caso. Si es que esta persona no tiene una prueba molecular o antigénica para COVID, lo excluimos.
¿Qué hemos dicho de los casos y los controles? Ambos tienen que tener pruebas moleculares, pruebas diagnósticas. Si estás estudiando cáncer de mama, ambos, tanto casos como controles, deben tener su mamografía. No puedes incluir a alguien que no tenga mamografía. Por entonces, acá, aquellas gestantes que no tengan prueba molecular o antigénica, que no se hayan hecho, salen del estudio. Las excluimos. Aquellas gestantes con diagnóstico de trastorno de hipertensión de embarazo, fuera del periodo de infección activa, si tiene una prueba positiva, también se excluye. O sea, puede ser que tenga una prueba positiva de COVID, pero si está fuera del periodo de infección activa, no tiene nada que ver pues, con el evento. Por ejemplo, una gestante está en su semana 32 y desarrolla preeclampsia. Ya. Buscan en el pasado y ven que el COVID lo tuvo al inicio de su embarazo, cuando tenía 3 o 4 semanas. Entonces, ¿creen que ese COVID ha influido en su trastorno hipertensivo del embarazo, en su preeclampsia? Probablemente no tenía nada que ver. Entonces, ese tipo de casos se excluye. Los controles es similar. El control tiene inclusión y también tiene exclusión. El control, gestantes con 20 semanas igual de la misma población hasta las 12 semanas posparto. La misma condición, ¿ya? Pero en este caso no tienen el efecto, es decir, no hay un diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo. Igual deben tener una gestación única. Y para excluirlos, que no tengan prueba molecular o antigénica para el COVID. Noten algo importante. Un criterio de inclusión no es el complemento de un criterio de exclusión. Por ejemplo, si yo pongo acá que incluyo a las gestantes mayor de 20 semanas, yo no puedo poner que excluyo a las gestantes menores de 20 semanas. ¿Sí? ¿Se entiende? Si incluyo a las de 20 semanas o más, no puedo excluir a las de 20 semanas. O sea, ¿por qué? Porque esto es obvio. Esto es evidente y obvio. Por lo tanto, no se coloca. Si yo estoy incluyendo las que tienen gestación única, no puedo excluir a las que tienen gestación múltiple. O sea, no puedo poner como criterio de exclusión. ¿Por qué? Nuevamente, porque es evidente. Es obvio. Entonces tú no puedes poner, vas a estudiar cáncer de próstata. Incluyes a varones. Yo no puedo excluir a mujeres, porque es obvio. O sea, no hace falta, es un insulto a la buena metodología colocar eso. Entonces, cuando ustedes en sus estudios de casos y controles tengan criterios de inclusión y exclusión, tienen que guardar la parte metodológica bien clara. ¿Se entendió esta parte, chicos? Sí, doctor. No repetimos, ¿ya? Repetimos eso. Muestra. Colocamos este preámbulo. La muestra se identificará a partir de la revisión de historias clínicas, aquellos que van a revisar las historias clínicas, de gestantes que acudieron a atenderse en el servicio de ginecobstetricia del hospital regional o del servicio que ustedes estén haciendo su tesis, que cumple con los criterios de inclusión y exclusión, tanto para definiciones de caso como para los controles establecidos previamente. ¿Ya?
Tendremos como base inicial la identificación de los casos e inmediatamente después se identificará los controles. O sea, tú previamente ya tienes que decidir quiénes van a ser tus casos y quiénes van a ser tus controles. Previamente tienes que hacer eso. Ahora la parte procedimental. Para realizar el cálculo del tamaño muestral utilizaremos el programa EPI-INFO-TM versión 7.2.5 del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América. Esta es la versión 7.2.5. Vamos a verificar. Aquí está. 7.2.5.0 incluso. Ese es el EPI-INFO. Además de eso, se utilizará como base del cálculo de la muestra el estudio, ¿sí?, de corte retrospectivo publicado por Varasi-Mitchell y Coles. Colocan el nombre del autor y el título de la investigación, entre comillas y cursiva. Se va a utilizar para el cálculo de tamaño de muestra este estudio. Repetimos, ¿cuáles son las consideraciones que ustedes deben tener para poder elegir un estudio? Primero, que tenga el mismo objetivo de tu proyecto. Es importante y han visto por qué. Ya saben por qué les hemos mostrado y nos ha pasado ya en 3 veces que no se ha elegido el proyecto adecuado. Debe tener el mismo objetivo de tu proyecto. De preferencia, debe tener el mismo diseño. Vas a hacer un estudio de corte retrospectiva, utiliza como modelo un estudio de corte retrospectiva. Si vas a hacer un estudio poblacional, utiliza de modelo un estudio poblacional. ¿De acuerdo? Debe de haberse hecho en una población similar. ¿A qué nos referimos con una población similar? Consideraciones de sexo. Si estoy estudiando violencia familiar, ¿de acuerdo? Y quiero saber el impacto de esta en las mujeres. Entonces tengo que buscar estudios que busquen lo mismo en mujeres. La misma etnia. Para estudiar la desnutrición crónica infantil en Kafka, no me voy a agarrar pues un estudio de desnutrición crónica infantil en el Tíbet, ¿no? O en Alemania. Quiero hablar de la preeclampsia en Urubamba y me voy a referir a un estudio de Bélgica o de Arabia Saudita. Entonces no puedo hacer eso. Tiene que ser lo más parecido posible. En sexo, en etnia, en grupo etario. Nos acaba de pasar con su compañero. Si vamos a estudiar donación de órganos, tenemos que hacerlo en mayores de 18 años. Hasta 60 o hasta 70, de acuerdo a las leyes del país. Si no puedo estudiar en la población total. Si voy a hacer, algunos estudios estaban hechos o estaban planteados en población estudiantil de medicina. Entonces tienen que hacerlo, tienen que buscar sus antecedentes en población de medicina. ¿Sí? La misma población, similar población, las mismas condiciones. En este caso, países similares o de la región. Otra condición que debe ser lo más actual posible.
de preferencia mayor o igual al 2020. De preferencia. Tenemos 2019, 2018, pues no hay problema. Podemos utilizar. Ya años inferiores ya no es. Entonces, estas condiciones debe tener el estudio o el antecedente que van a buscar, que va a ser su referente. ¿Ya? Entonces ponemos el estudio, el título, la referencia. Ojo, la referencia. Y procedemos a hacer la tabla tetracórica, como ya les he enseñado, colocando la variable independiente aquí, exposición, factor de riesgo, y la variable dependiente aquí, trastornos hipertensivos del embarazo. Recuerden, los casos van a la izquierda, los controles a la derecha. En la exposición, los expuestos van arriba y los no expuestos abajo. Esta tabla tiene que ser exactamente como están viendo en la pantalla. Ahí está el A, el B, el C y el D. La suma de los casos, suma de los controles, suma de los expuestos, suma de los no expuestos. Y la población total. Entonces, con estos cálculos, teniendo ya estos cálculos, perdón, esta tabla, ya saben cómo se hace. Se ubica la tabla de frecuencia del estudio y se puede sacar estos datos. Ustedes pueden calcular como lo hemos calculado el OR. Y también pueden calcular el RR. ¿Cómo se calcula el RR? Nos vamos a nuestra tablita. Acá tenías calculado el OR, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el OR? A por D sobre B por C. ¿Cómo se calcula el RR? Riesgo relativo. ¿Ya? La incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Estos son los expuestos, estos son nuestros casos. Estos son los no expuestos, estos son los casos. ¿Cuántos casos de los no expuestos, de los expuestos sobre cuántos casos de los no expuestos? 233, que serían los expuestos, haciendo de cuenta que estos son los expuestos. Ya le hemos variado la tabla con el ejemplo que nos ha dado su compañera. Acá están los casos. Bueno, no quiero que se me equivoque. Acá voy a poner, aquí están los casos, aquí están los controles. Aquí están los expuestos. Aquí están los no expuestos. Sí debe ser. Entonces, el OR es A por D sobre B por C. El RR es la incidencia de expuestos. ¿Dónde están los expuestos? Acá. Estos son los expuestos. Te voy a sumarlo de una vez para no tener problemas. Suma. 282. 200. Suma. 161. 162. Y el total, 482. Listo. Este es solo un ejemplo. Ya tenemos el OR, ahora el RR. Incidencia de expuestos. Estos son los expuestos, el total son 282. De estos 282, ¿cuántos son casos? 233. Esa es la incidencia de expuestos. O sea, 233 sobre 282. Es la incidencia de expuestos sobre la incidencia también de no expuestos. Estos son no expuestos. De los 200, ¿cuántos son casos? 128.
Entonces la incidencia de expuestos es 128 entre 200. ¿Sí? Incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos. Relación, o sea, entre. Listo. Este sería el RR. Y este es el OR. De la misma manera, acá puedes sacar, calculas el RR y calculas el OR. El OR, en la mayoría de casos, sobreestima el RR. Se va muy por arriba. En este caso, fíjense, ha pensado en 2.9, cuando la medida de riesgo más exacta es 2.3. ¿Qué nos ha pasado en nuestro caso? Lo mismo. Se fue de boca el OR, 2.67, cuando la medida de riesgo probablemente más cercana sea 1.29. El OR, recuerden que estima el RR, pero el OR casi siempre, en la mayoría de los casos, está muy por encima del RR, lo que quiere decir que lo sobreestima. Listo. Acá ponen el RR, el OR. ¿Ya? La fuente de los datos, aquí está. Ahí estarán los datos, dónde lo vas a ubicar, etcétera, ¿no? Una vez obtenida esta información en el programa EpiInfo, versión 2.5.0, incluso es acá. Así es. Se introducen los siguientes parámetros basado en esto. El nivel de confianza, aquí está, 95%, que ya les expliqué. ¿Bien? Nivel de confianza. El poder del estudio, 80%, aquí está. El número de controles por caso. Radio de controles por caso. En este caso puede ser 2, puede ser 3, cualquiera. 3-1, 4-1. El porcentaje de controles expuestos, que ya saben cómo se calcula, ¿sí? Con esta tabla, que es en este caso 48 sobre 230 por 100. Por eso es por... ha salido. El OR 2.97, este OR que le traje. Y el se ha salido, es el calculado. Entonces, OR que les te sale una muestra específica. Tamaño de muestra, 158. Agarran la captura de pantalla y lo pegan aquí. ¿Ya? Y acá yo voy a ver que es 258. De acuerdo al cálculo de tamaño muestral en EpiInfo, se contará casos 53 y controles 105 para realizar el estudio. ¿Ya? Pero acá falta algo. Tenemos que incluir es el factor pérdida. ¿Qué significa factor pérdida? Que es posible que un porcentaje estimado de las historias estén incompletas si vas a hacer una revisión de historias, o que las encuestas no sean lo más adecuado posible o te interrumpan, ¿no? O no terminen o no lleguen a completarse. En este caso el factor pérdida es 10%, calculado de la muestra total. ¿Cuánto es la muestra total en este caso? ¿Cuánto es la muestra total en este caso? 159. 158. Entonces, ¿cuánto es el 10% del 158? 15.8, 16. Exacto, porque no hay 15.8 personas, ¿verdad? Entonces, es el 16. Por lo tanto, esto tenemos que adicionarle a nuestro tamaño de muestra. Muestra total es
158 más 16, que es el 10%. ¿Y eso cuánto es? 174. 174. Pero como 174 es la muestra total y mi relación es 2 controles por cada caso, ¿cuántos casos y cuántos controles tendría? ¿116 controles y 58 casos? 116 controles y 58 casos. 58 casos. Siempre primero los casos. Esta es mi muestra real. Yo voy a ir por 174 historias clínicas. Ahora, esto no se pone, pero yo lo voy a poner para que les sirva de referencia. Esta es la muestra mínima. ¿Qué quiere decir muestra mínima? Que no puede ser menos. No lo pongan ustedes, por favor. No lo pongan. Esto es algo interno. Entre ustedes y yo nada más. Es muestra mínima. Si yo calculo que mi tamaño muestral está en 174 y haciendo la revisión de historias, yo me voy a 200 o a 250, mucho mejor. Y aclaro que si bien es cierto, la muestra mínima en mi cálculo de tamaño muestral hecho con el programa EpiInfo es 174, nosotros revisamos 200 y tantas historias clínicas. ¿Sí? Una cosa también importante para la redacción. Acostúmbrense a redactarlo en tercera persona. Por más que lo hagas solito, ¿no? Tú solito estás haciendo tu tesis, nadie te va a ayudar, ya, de acuerdo. Tú y yo lo sabemos. Pero cuando redactes tu tesis, siempre pon calculamos, estimamos, propusimos. ¿Está bien? Siempre en tercera persona. No, yo estimé, yo propuse, yo calculé. ¿Sí? El egocentrismo a veces en la redacción, no a veces, casi siempre cae mal. Entonces hay que escribir siempre en tercera persona. Y ese es el tamaño de muestra. La clave en el tamaño de muestra, has visto que el programa es bastante fácil, ¿ya? La clave está en elegir el estudio. Elegir el mejor estudio. Dicho eso, tarea para la siguiente clase, es decir, mañana. Necesito que ya tengan su estudio de referencia completamente elegido, con todas las circunstancias que les he dicho ahora en la clase, con todas las recomendaciones que nos han pasado cuando hemos hecho los 3 ejemplos que sus compañeros han mostrado. ¿Sí? No se olviden, por favor, el mismo objetivo, el mismo diseño, haberse hecho en una población similar y lo más actual posible. Y además, si estamos en factores de riesgo, en factores asociados o de riesgo, utilizar el factor más próximo. ¿A cuánto? ¿A cuánto? 2.4. 2.4. 2.4. No se olviden, chicos, eso es lo más importante. Y ya saben por qué, ustedes lo han visto, lo han palpado. Si eliges un factor muy bajo, te va a salir una muestra exuberante y probablemente poco factible.
Si pones un OR muy alto, te va a salir una muestra insignificante que no te va a servir, no te va a ayudar y va a hacer que tus intervalos de confianza sean demasiado amplios. Y en ciencia, ¿qué significa un intervalo de confianza demasiado amplio? Error del investigador. Eso no lo vas a poder subsanar. Entonces, por favor, 2.3, 2.5. ¿Ya? Hasta les voy a poner el intervalo. Vaya de 2.3 a 2.5. Eso es lo más próximo. No más. Y tampoco menos. Tal vez este sea el mensaje más fuerte de la clase de hoy. Espero que la clase les haya gustado. Nos vemos mañana. De repente un poco más antes les voy a dar algunos datos o de repente lo pasamos para el sábado. Mañana tengo un evento, una entrevista muy importante, pero les voy a avisar con anticipación. ¿Sí, chicos? Doctor, disculpe. Dime. Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta es en el caso del grupo de gerencia. Estábamos revisando nuestro trabajo y en sí no hemos encontrado artículos con OR, pero sí encontramos artículos con el p-value. Entonces, con p-valor. Entonces, en este caso, doctor, nuestra población para hallarlo, ¿cómo podríamos hacer, doctor? Por favor. Depende. ¿Tu artículo, tu trabajo está buscando factores? No, doctor, o sea, estamos asociando lo que es nivel de calidad de atención y nivel de satisfacción, doctor, no factores. Ya. En esos casos, para el tamaño de muestra, es como a ver, ¿cómo te digo? Doctor, estaba revisando en el aplicativo que nos dio el EpiInfo y estaba aplicando, bueno, con lo que nos mencionó anteriormente, estaba pensando aplicar lo que va a ser el primero de el que nos muestra en el cuadro, doctor, lo que va a ser el primero. Sí. Miren, por ejemplo, cuando tú tratas de estimar la ansiedad y su relación con el rendimiento académico, ya, Sí, la relación, si ambas variables son de orden numérico, ambas son cuantitativas, sí, doctor. ¿no? Que es lo más probable, entonces lo que vas a tener es un coeficiente de correlación. En este caso, el coeficiente de correlación es el de Pearson. ¿Ya? Y ya el otro día les he explicado cómo es que se interpreta, ¿no? Es el coeficiente de correlación y el diseño del estudio es correlacional. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, el tamaño de muestra, acá tenemos la calculadora. ¿Cuál sería? El primero sería, doctor. ¿Pero vas a hacerlo en la población? No, sería entonces, doctor, si estaríamos aplicando, sería del chi cuadrado y el otro, doctor. Ojo. Cuando tú hablas de una población específica, tienes ya una población, se conoce el tamaño poblacional, el tamaño muestral. Tu muestreo tiene que ser probabilístico, basado en probabilidades. Y para que sea basado en probabilidades, tu muestreo tiene que ser aleatorio. Y si es aleatorio, utilizas una encuesta poblacional. En la encuesta poblacional, lo que requieres es el tamaño de tu muestra. Por ejemplo, acá vas a hacerlo en estudiantes, supongo. No sé cuántos estudiantes serán, digamos que 300. ¿Ya? La frecuencia esperada del evento. ¿Cuál es el evento que estás estudiando o pretendes establecer la relación? Es decir, la variable dependiente. ¿Cuál sería la variable dependiente aquí? Doctor, mi caso es nivel de calidad de atención y nivel de satisfacción, doctor. Entonces, el nivel de satisfacción sería tu variable dependiente, que depende de la calidad. Ya. Sí, doctor. ¿Cuál es la frecuencia esperada del nivel de satisfacción? Doctor, está revisando y dice 70. Bueno, había uno del 2019, había un rango amplio del 40 al 80%, pero hay un trabajo a nivel nacional que da el 73%, doctor.
63%. Y Entonces, y el error es el 5%. Sí, Esto doctor. es suficiente. Si tu población es de 300 y tú esperas una frecuencia de 63%, para un cálculo de tus indicadores o de tus estimadores, vas a necesitar a un 95% de confianza 163 personas de estas 300. O sea, un poco más de la mitad. ¿Qué pasa si mi población aumenta? Por ejemplo, ya no es 300, sino es 500. Fíjate, el tamaño de muestra sigue siendo elevado, pero ya es mucho menos de la mitad. ¿Te das cuenta? Sí, doctor. Con 300 es más del 50%. El 50% es 150. Aquí está más. En cambio, con 500, el 50% sería 250. Pero aquí es menos. ¿Te das cuenta? Mucho depende de esto. Y que tengas identificado tu marco muestral. Si vas a hacer un estudio correlacional, hay que hacerlo. Acá no tienes casos, no tienes controles, pues. Sí, ¿A doctor. quién vas a designar caso? ¿O a quién vas a designar controles? No, no puedes hacerlo. Lo que vas a hacer es aleatoriamente revisar en ambos grupos estas dos variables. Y para hacerlo aleatorio tienes que hacer el cálculo de tamaño muestral como si fuera una encuesta poblacional. Sí, doctor. ¿Está bien? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Chévere. Ya, chicos, entonces, esténse al tanto, por favor, las indicaciones de la delegada para la clase de mañana. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Cuídense, Gracias, cuídense. doctor. Gracias, doctor. Chao, Gracias, chicos. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.